buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida agradeciendo su asistencia a este webinar. Me da gusto presentarles a nuestro expositor, el ingeniero Daniel García. Él nos presentará herramientas para brindar respuesta al siguiente tema: abrasivos revestidos sólidos, composición, clasificación y aplicaciones clave. Daniel, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Jessica. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias. Y vamos a empezar con este webinar, ¿ok? De acuerdo. Vamos a ver una breve definición de lo que es un abrasivo por aquellas personas que no tengan una idea de lo que viene siendo, ¿sí? Un abrasivo es un material que tiene la suficiente dureza para poder rayar, lijar, desbastar, lapear, pulir y cortar otros materiales con la suficiente tenacidad para resistir un trabajo continuo con un desgaste mínimo, ya sea eliminando excesos de material mediante un desbardado o mejorando la calidad del acabado superficial a través de un lijado pulido. Los abrasivos en los portafolios que manejamos en Pinza, ¿sí? Somos multimarca, manejamos actualmente 3 marcas de abrasivos. Los portafolios manejamos los 2 tipos de abrasivos, los revestidos y los abrasivos sólidos. Hoy quiero darles una explicación de cuáles son los abrasivos revestidos y cuáles son los abrasivos sólidos y cómo se componen estos, cuáles son las familias para que ustedes tengan un poco de teoría y cuando vayan a las aplicaciones ya vayan diferenciando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con los abrasivos revestidos. Los abrasivos revestidos son los que se componen de un soporte o respaldo más o menos flexible en el cual se fijan los minerales mediante un agente aglomerante que viene siendo el adhesivo. La familia de los abrasivos revestidos pertenecen las bandas, los rollos, las hojas, las tiras, los discos laminados o flap. Y voy a poner unas imágenes de cómo es su fabricación para que lo vayan entendiendo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí quiero poner estos abrasivos. Yo creo que los han visto y los han detectado en las plantas, en las diversas plantas que van. Y estos son de la familia de abrasivos revestidos. Estos son los más comunes. Tenemos las lijas para las lijadoras, los discos flap, que esos son muy comunes, las lijabandas, los flap wheels y las hojas. Eso es lo que vamos a estar viendo en el mercado, ¿sí? Y la composición de un abrasivo revestido, lo voy a platicar, primero que nada, es un soporte que viene siendo el respaldo del abrasivo. Después va un aglomerante que viene siendo un adhesivo para que ancle los minerales. La tercera parte de la composición es el grano abrasivo o el mineral. Más adelante en las diapositivas voy a platicar cuáles son los minerales más comunes para la fabricación de los abrasivos. Posteriormente, en el paso 4, se pone un aglomerante de SuperSide, que es otro adhesivo para retener los minerales ya depositados, ¿sí? Y en algunas fabricaciones se cuenta con una sustancia activa, que en este caso es el esteariato. El esteariato es una propiedad para repeler un poquito los sustratos que se vayan lijando o desbardando. ¿Sí? Vamos a platicar por paso, les voy a explicar lo que viene siendo el soporte. El grano abrasivo se fija en un soporte que transmite la fuerza. Delicado a la pieza mecanizada en la fabricación de abrasivos revestidos. Se pueden utilizar fundamentalmente los siguientes tipos de soporte. Hay soportes o respaldos de papel, tejidos de algodón, tejidos de poliéster, de fibra, ¿sí? De fibra de vidrio, hay fílmicos y tejido de policón en bandas abrasivos flexibles y a su vez especialmente resistentes al desgarro.
Les voy a explicar un poco para qué sirve el soporte. El soporte es para darle mejor acabado o darle más fuerza a cada abrasivo que nosotros vayamos a componer. ¿De acuerdo? Un ratito más les voy a dar les voy a poner un diagrama de cómo es la fabricación de estos y les voy a poner unos ejemplos. El 2 es el aglomerante. El grano abrasivo se ancla en un aglomerante base, es el nexo de unión entre el grano abrasivo y el soporte. El aglomerante base se produce mayormente de resina sintética, por lo cual se pueden garantizar sus excelentes características cualitativas constantes. Aquí es bien importante que el mineral quede bien anclado al soporte, ¿sí? Para que el disco tenga durabilidad. Normalmente, hoy en la actualidad, nuestros abrasivos utilizamos discos de lijado, hojas, no se desprende el mineral. Tiene muy buena calidad, no se desprende, más que nada lo tapa el polvo de lija, el acerrín de la madera, etcétera, ¿no? Solo unos pocos abrasivos del soporte de papel empleados en aplicaciones manuales se sigue utilizando como aglomerante. Grano abrasivo es responsable del arranque del material. En la selección de grano adecuado se debe tener en cuenta dos características fundamentales. En los minerales tenemos la dureza y la tenacidad. También más adelante les voy a platicar la particularidad de estas dos características. Todos los granos abrasivos utilizados en los procesos de fabricación son producidos sintéticamente. Mediante este proceso se puede garantizar una excelente calidad constante para abrasivos revestidos. Se pueden utilizar 4 diferentes tipos de granos abrasivos. Esto es lo más común de mineral para la composición de abrasivos en los portafolios que manejamos. Es el carburo de silicio, el óxido de aluminio, es el circonio y el grano cerámico. Si nosotros vemos esto en un microscopio, es como se ven las partículas, ¿sí? Así se ve un grano de óxido de aluminio, uno de circonia, uno de carburo de silicio y un cerámico. En un microscopio es como nosotros lo vamos a observar. Y si nosotros vemos aquí una característica de todos, es que unos se ven más puntiagudos, unos más chatitos, tienen diferentes características, ¿no? Y también colores. Aquí voy a explicar un poquito cada particularidad de cada mineral, ¿sí? El carburo de silicio es un mineral con mucha dureza y menor tenacidad. Es cristalino, se recomienda para vidrio, plásticos y lacas. Mineral recomendado para acabados muy finos. En vidrio es necesario utilizar siempre carburo de silicio. No sé si ustedes hayan visto unas hojas en las ferreterías o en los Home Depot, donde viene las hojas en color gris oscurito o gris claro. Esa es una particularidad del carburo de silicio, ¿sí? El color gris. Entonces, se maneja en granos muy finos y es principalmente para dar acabados, ¿sí? Por eso es muy recomendable para procesos donde se tiene que trabajar el vidrio. El óxido de aluminio es un mineral con dureza y tenacidad. Es el más común en abrasivos revestidos. Se recomienda para aceros, diferentes aceros, metales no ferrosos, madera y piel. Este óxido de aluminio es el más común, es de los más económicos, se utiliza mucho en el mercado. Gran parte de abrasivos se fabrican con el óxido de aluminio y pues funciona muy bien, la verdad funciona muy bien y la gente lo adopta muy bien, más que nada por el precio. ¿Okay? La circonia es un mineral con dureza y mucha tenacidad, recomendable para aceros inoxidables y aceros de calidad. La circonia muchas veces llega a reemplazar al óxido de aluminio cuando identificamos que la gente quiere mayor rendimiento, que no les importa el precio.
que quieren mayor productividad. Entonces, la circonia es una opción para recomendar. Todos los abrasivos que son fabricados con circonia, es buena opción para desbancar a los abrasivos que están fabricados por óxido de aluminio. Y el cerámico ya es un mineral más plus, ¿sí? Es un mineral con poca dureza y mucha tenacidad, recomendado para superaleaciones y aceros inoxidables. El grano cerámico tiene también una cualidad que es mucho rendimiento, supera también a la circonia. También se puede aplicar en diferentes procesos, ¿sí? Pero principalmente está enfocado a aceros inoxidables. Eh, yo como ingeniero de aplicación de abrasivos, cuando ustedes me invitan a ver sus oportunidades, me gusta estar en los procesos para hacer la mejor recomendación de cuál sería la mejor propuesta en base al sustrato que van a trabajar, en base a qué es lo que necesita el cliente, ¿sí? Si necesita ser más productivo, si necesita que rinda más, si necesita mejor calidad, yo voy recomendando este tipo de minerales. Por eso siempre pues los invito a que me inviten a sus cuentas para yo poder darles la mejor solución, ¿sí? ¿Qué es la dureza de un mineral? ¿Qué es lo que entendemos por la dureza de un mineral? Es la capacidad de oponerse a alteraciones físicas, superficies como el rayado, la abrasión, las cortaduras y a la penetración. Estos materiales sufren muy poca deformación. Un mineral duro normalmente no se va desgastando, se llega a quebrar, ¿sí? Como cuando tenemos algo duro, lo queremos mover y lo que a veces no lo acabamos, pero lo terminamos quebrando. A eso nos referimos con la dureza en los minerales. ¿Qué es la tenacidad en un mineral? La tenacidad es una propiedad de los materiales que consiste en la capacidad de absorber energía de deformación en grandes cantidades antes de sufrir roturas. Por ejemplo, se habla de minerales tenaces como aquellos que más resisten a ser rotos, molidos, desgarrados o suprimidos. La tenacidad en un mineral es de que puede sufrir diferentes movimientos y va a ser resistente ese mineral. ¿Okay? Voy a platicarles un poquito de cómo se fabrican los abrasivos. No sé si ustedes tienen conocimiento de que entre menor sea el valor, es más agresivo el abrasivo o es más rasposo. Y les voy a explicar el motivo del por qué y cómo se fabrican estos abrasivos. Nosotros tenemos en 1 pulgada cuadrada, si nosotros vamos a fabricar un grano 36, si han apreciado que atrás, donde viene la impresión de los abrasivos, normalmente vienen P24, P36, P320, P400. Hay abrasivos que iniciamos desde el P24 hasta el P5000, ¿sí? Y esto se fabrica así. Nosotros en 1 pulgada cuadrada, si queremos fabricar un abrasivo de grano 36, hacemos un tamiz 36, 36, un tamiz de 36 por el lado vertical y el horizontal. Y todo lo que se cuele de mineral por esos orificios se va a adherir al respaldo ya con su aglomerante y por eso sale ese grano. Ahorita si quieren, si tienen dudas al último de la presentación pueden decírmelas y yo se las aclaro. ¿Ok? Aquí viene un esquema de cómo es la fabricación de los abrasivos revestidos. Tenemos aquí el soporte, ¿no? Que viene siendo el respaldo. Se recuerdan que el respaldo puede ser de papel, puede ser de tela, puede ser un acetato, puede ser una mezcla de tela y papel. Depende cómo queremos nuestra liga, ¿ok? Entonces, primeramente se pone los rollos del respaldo y va pasando por un proceso donde se pone el adhesivo, ¿sí? Y después se le agrega el mineral.
Como les comentaba, el mineral va a pasar sobre tamices y eso es lo que va a definir el daño. Después se coloca otro adhesivo, que es el que va a hacer el que va a hacer la fijación, ¿de acuerdo? Todo esto lleva un proceso de horneo para que se vaya curando. Algunas marcas ya manejan la colocación del mineral por electrostática, ¿no? Esto con la finalidad de que los minerales queden con sus picos o las partes filosas hacia arriba y funcione mejor. Hay algunas que no, que lo usan a morfo, y pues el abrasivo como vaya cayendo es como va, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues ya va quedando el rollo, obviamente ya queda más grueso porque ya se le agregaron los adhesivos, ya se agregó el mineral, ya tiene proceso de curado y ya viene la parte donde se convierte en hojas de licas, en bandas, y ese es el abrasivo sólido. Si recuerdan de las imágenes que les pasé de los ejemplos, eh, esos son los abrasivos revestidos. Nos vamos a pasar un poquito a los abrasivos sólidos, ¿sí? Estos también tienen ciertas particularidades, ahorita se las voy a comentar, y también cómo se fabrican. Los abrasivos sólidos están conformados por partículas abrasivas y material aglutinante. Ese último hace que las primeras se mantengan en su lugar, así pueden ser usados en determinadas herramientas. Los más comunes son los discos de desbaste, los discos de corte y desbastes, las limas rotativas, las puntas montadas, copas de diamante y piedra, ¿sí? Los abrasivos sólidos se utilizan específicamente para procesos más específicos y se tiene que seleccionar el punto adecuado de acuerdo a la recomendación de un experto. Estos tienen un tiempo de caducidad después de su fabricación de un promedio de 2 años. Estos abrasivos, en la parte de la orilla, en el arillo, viene la fecha de cuando fueron fabricados. Después de 2 años no se recomienda utilizar para procesos industriales porque son proyectiles. Como se trabajan a revoluciones altas, se pueden sufrir fracturas, pueden despedazarse y pueden provocar un accidente hasta mortal. Entonces, ustedes cuando identifiquen un abrasivo que ya tenga más de 2 años, no es recomendable ya utilizarlo. Es mejor desecharlo, ¿sí? También, estos abrasivos son más delicados, los sólidos, y no se deben exponer a altas temperaturas, ni muy frías, ni muy calientes. Entonces, en los almacenes, cuando nosotros identificamos, hay regiones que llegan a subir a 42 grados, entonces, cuando ustedes identifiquen eso, recomienden que los tengan siempre, no los expongan a 38 grados, porque se van deformando, ¿sí? Hay que seguir las recomendaciones también de estos abrasivos y utilizar las herramientas adecuadas, ¿sí? La presión de aire, que la recomendación es de 90 a 100 libras, ¿sí? De presión, y, y revisar también nosotros, pues siempre en las herramientas viene la especificación de para cuántas revoluciones son, y también en el abrasivo viene impreso cuántas revoluciones máxima utilizan. Es muy común ver en las industrias que utilizan abrasivos la misma lijadora, la misma amoladora, como le llaman, la utilizan para diferentes medidas y eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque el abrasivo no tiene su mejor desempeño y también porque puede llegar a ser una situación de seguridad, ¿no? Si no lo utilizamos con la herramienta adecuada, las revoluciones adecuadas, el aire adecuado, estamos en riesgo a provocar un accidente y puede ser un accidente mortal, ¿sí?
Otro tema también que pasa con estos discos sólidos es que la gente, al colocarlos o retirarlos de las herramientas, normalmente no cuentan con las llaves adecuadas. Entonces, pues ellos siempre improvisan, ¿no? Y utilizan a veces un cincel, un martillo, una herramienta que no es la adecuada. Y estos discos tienden a fracturarse muy fácil. Cuando nosotros identifiquemos que un disco fue fracturado, luego ese hay que eliminarlo, porque se va a tender con el contacto a salir volando. Entonces es una recomendación bien importante que les damos, ¿sí? Los abrasivos sólidos son muy delicados. Incluso cuando a la gente se le llega a caer la herramienta y te hay colocado el abrasivo, siempre hay que revisarlo y de preferencia quitar. Y eso es muy usual. Esta es una imagen de la presentación de los abrasivos sólidos, si alguien los conoce, ¿no? Vienen los discos de porte, los discos de desbastes, las copas, los conos, que son utilizados para procesos muy rudos, ¿no? Procesos muy rudos, como son procesos con tratamientos térmicos, procesos de fundición, es donde realmente se utilizan. Y ahorita vamos a ver unas aplicaciones de estos abrasivos. ¿Ok? El abrasivo sólido se conforma diferente, se produce diferente, ¿sí? Se coloca el mineral, hay una resina líquida y se le colocan unos aditivos rellenos. Después esto se mezcla, estos se llegan a mezclar todos los componentes. Se hacen capas del abrasivo con malla de fibra de vidrio en los moldes. Normalmente estos abrasivos se conforman por 3 mallitas de seguridad. Esta mallita, ¿para qué sirve o para qué nos ayuda? ¿Sí? Es como cuando nosotros tenemos un vidrio polarizado, ¿no? Cuando tenemos un vidrio polarizado y nos lo llegan a quebrar, el polarizado del vidrio retiene los vidrios. Entonces, la intención de colocar las mallas en los abrasivos sólidos es algo similar, ¿no? Para que se detengan la mayor parte del abrasivo y no salgan volando las piezas, ¿sí? Ya después de que se colocan las mallas, se aplica presión en unos moldes de este abrasivo y después de ahí se calientan a 350 grados Fahrenheit por un lapso de 24 horas, ¿sí? Y por último se troquela, que es el anillo de seguridad, que es lo de medio, y se pone la etiqueta. Se imprime la etiqueta o se coloca la etiqueta en el abrasivo sólido y es como se conforma un abrasivo sólido. Aquí les quiero dar unos ejemplos de por qué es la importancia de tener experiencia para las aplicaciones de abrasivos, ¿no? O de pasar y no nada más hacer una recomendación equivalente a lo que están utilizando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar mejoras en sus procesos, obviamente siempre y cuando nos den la oportunidad de conocer sus procesos y nosotros observar cómo lo están realizando y realmente identificar si están utilizando el abrasivo adecuado, la herramienta adecuada, la técnica adecuada, ¿sí? Es un conjunto de cosas para que esto funcione. Hay cosas que pueden funcionar, pero no es la mejor opción. Y a lo mejor por ahí nosotros esa oportunidad la podemos ganar porque pues, si damos una buena recomendación, una buena propuesta, podemos apoyar. Quiero ponerles este ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a mezclar un poquito el tema de abrasivos sólidos con abrasivos revestidos y va a haber una aplicación, ¿sí? Vamos a imaginar que vamos a una cuenta donde ellos están uniendo unas placas y están generando un cordón de soldadura en una placa y esta placa es plana, ¿sí? Eh, hay 3 opciones para quitar el cordón de soldadura, ¿sí? Está el fibrodisco, que el fibrodisco pertenece a los abrasivos revestidos, ¿sí?
Es un disco que también se puede componer de los tres tipos de minerales. Puede ser de óxido de aluminio, puede ser de circonia, puede ser cerámica, ¿sí? Es dependiendo lo que ellos requieran. Hay cuentas que dicen, es que a mí no me interesa un abrasivo caro, no les interesa el costo-beneficio, no están abiertos, ellos se van por precio, entonces pues se recomienda un mineral de óxido de aluminio y se trabaja, ¿ok? Pero si están abiertos, pues tenemos opción hasta de irnos con un cerámico que el cerámico les va a dar muy buen rendimiento. Pero pues para todo eso hay que hacer mediciones. El otro disco que también sirve para desbastar y es también muy común es el disco, el flap o laminado. El que utilizan y esto también pertenece a la familia de abrasivos revestidos. ¿Por qué? Porque está compuesto de puras lamelas, puras laminitas se van componiendo. Entonces, sale del rollo o se cortan las laminitas del rollo de los abrasivos revestidos. Y la tercera opción es el disco sólido. Este disco sólido también tiene sus particularidades y tiene, eh, este sí es más específico porque trabaja muy bien, pero también puede eh, provocar defectos en las piezas, ¿sí? Aquí voy a poner el ejemplo de cada producto. Para un desbaste de un cordón de soldadura o limpieza de cascarilla en placas planas es recomendable siempre el fibrodisco, ya que es más rápido, es más seguro, es más ergonómico y económico, pero nunca se debe utilizar cuando tengamos una curvatura, ¿no? Vamos a suponer que no es una placa plana, que la pieza tiene ciertas curvaturas, no es recomendable utilizar, porque va en un soporte de plástico y tiende muy fácil a quebrarse. Entonces, si lo exponemos a curvaturas, no va a funcionar. Podemos provocar un accidente y el disco se nos va a estar dañando muy rápido y ya no va a ser lo adecuado para ese proceso. Se utiliza con una amoladora de angular, puede utilizarse en 4,5 pulgadas, en 7 pulgadas, y la inclinación para usar este disco es de 15 a 30 grados, ¿sí? No se recomienda pasar de los 30 grados y tampoco de una forma plana, porque estos van sujetos con una rueda de sujeción que es de metal y pues daña la pieza. En el ejemplo 2, vamos a ver un desbaste de soldadura en piezas curvaturas, ¿sí? Ya cuando vemos así como la imagen nos lo muestra, vemos que hay unas curvaturas y todo eso. Aquí está tachado el primer disco, que es el sólido, y empezamos a recomendar el disco flap o el laminado, que fue la segunda opción que les presenté. ¿Por qué? Porque resiste más, su respaldo es de fibra de vidrio, eh, también las láminas tienen hay dos tipos, el tipo 27 que es plano y el tipo 29 que tiene un ángulo, entonces también es más movible y es más manejable, ¿sí? También deja muy, muy buen acabado y es recomendable para cuando tenemos piezas con ciertas curvaturas y yo creo que es el más común utilizado en el mercado industrial. Para un desbaste de piezas, aquí vemos un ejemplo. Son bien seguros estos discos. Eh, mm, hay ciertas aplicaciones bueno, hay ciertas cosas que hace la gente, el operador que está mal. Ellos a veces con un filo de la mesa o algo, lo quieren recortar para sacarle el mayor provecho. Esa es una operación que no es correcta. Nosotros manejamos en nuestras líneas una marca que ellos sí pueden hacerlo,
porque este disco no está fabricado de fibra, de vidrio. Este disco está fabricado de resinas y madera y ellos tienen, pues, como quien dice, una patente para poder trabajar eso y ese sí se puede hacer. Pero los más comunes, aunque sean de plástico, no se recomiendan desgaste. ¿Sí? Entonces, estos se pueden utilizar de 15 grados hasta 45 grados, ¿sí? No más de 45 grados es recomendable utilizar estos discos. Y nos vamos con el tercer ejemplo, eh, el desbaste en piezas de fundición o tratamiento térmico. Cuando tenemos un desbaste en piezas de fundición o tratamientos térmicos, aquí pudiera funcionar la opción 2 que es el flap, pero pues no es recomendable porque va a tener mucho desgaste. Entonces aquí es donde entra un disco sólido, ¿no? Este, por el tema de que el sustrato que van a desbastar es muy duro. Entonces, aquí las áreas de oportunidades que tenemos en las plantas es que llegamos, si vemos que la pieza, que es una fundición, o que es una pieza que trae un tratamiento térmico y que lo hace muy duro, y están utilizando eh, el disco fibra o el disco laminado, ahí es donde nosotros recomendamos el disco sólido, que este tiene más dureza y el acabado pues no va a importar ahorita por el momento. ¿Sí? Este disco sí se puede dar una inclinación de hasta 60 grados, y pues da mayor rendimiento. El acabado en los discos sólidos no es tan bueno, no es tan bueno. A veces ellos tienen dos procesos, ¿no? Ya que lograron desbastar y dejar, quitar rebabas, quitar residuos, a veces pueden utilizar el disco flap y les funciona, ¿ok? Entonces, yo siempre los invito también de que cuando vayan a una primera visita o vayan, me pasen todas las características eh, mm, de qué están utilizando. Entre más información yo tengo, qué piezas están trabajando, de qué material es, si es un aluminio, si es un acero inoxidable, si es un acero de carbón, en caso que es algo de fundición, qué tratamientos térmicos tiene, para yo hacer la propuesta de la mejor recomendación. Para terminar Ok. este webinar, primero le agradezco, ingeniero, por este tema Gracias. tan interesante. También agradezco a los asistentes. Con esto Ok. nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día.